Buenos días a todos aquellos que se están uniendo a este en vivo. Em, Les doy las gracias por prestarme un poco de su atención en este día en donde vamos a transmitir un mensaje que espero nos ayude a lidiar con las situaciones que estamos viviendo hoy día. Espero que se la estén pasando bien, que todos hayamos acatado la instrucción de quedarnos en casa y únicamente salir en situaciones de urgencia o en las situaciones en donde no hay otra más que salir, ¿verdad? Pero espero que la mayor parte del tiempo estemos en casa. Espero también que la transmisión esté bien. Es la primera vez que estoy transmitiendo desde mi laptop. No estoy seguro que esté transmitiéndose bien, pero bueno, confiamos en el Señor que así sea. Eh, eh, Quisiera que si alguien me está viendo y tiene mi WhatsApp, que me pudiera mandar un mensaje diciéndome si se ve y si se escucha bien. A los hermanos de la iglesia, por favor, si están conectados, mándenme un mensaje, hermanos, para que me hagan saber si se está escuchando bien y si se está viendo bien. No estoy seguro, es como les digo, la primera vez que transmito desde mi laptop. La vez pasada lo hice desde mi celular, y ahorita no sé si se está viendo bien o no. Espero que sí, ¿verdad? Este, y espero me manden un mensaje, mis hermanos, que me estén viendo, ¿verdad? Para saber si está todo correcto y poder empezar, ¿verdad? Ok. Bueno, pues son momentos de reflexión, amigos, familiares, hermanos. Estamos viviendo una situación inédita. No habíamos pasado una situación así que yo recuerde con anterioridad. Y es una situación que afecta a todo el mundo. No estamos hablando de un país, de una ciudad, estamos hablando de todo el mundo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar de qué está pasando, ¿verdad? Eh, y el propósito de este mensaje es tocar temas o de estos mensajes, de estos enlaces en vivo de los domingos, es de hacer reflexiones, revisar lo que dice la palabra de Dios, porque creo que más que en ningún otro momento tenemos que estar muy presente, tenemos que tener muy presente lo que, lo que Dios quiere y lo que significa Dios para nosotros. Seguramente, así como a muchos nos ha pasado, hemos dedicado mucho tiempo a nuestra vida material y poco a nuestra vida espiritual. Tampoco que son escasos el tiempo que le dedicamos para acercarnos a Dios, para conocerlo, para orar, y nos dedicamos más a las cosas materiales. Pero ahorita que estamos recluidos en la casa, que no podemos salir, que tenemos todo el tiempo del mundo, es un buen momento de reflexión. Es un buen momento para poder balancear qué está pasando, qué hemos hecho con nuestra vida espiritual. Por eso eh, me están poniendo que sí se está viendo. Qué bueno, me da gusto que sí se vea. Entonces les decía, es importante hacer ahorita el balance. No sé qué haya pasado con usted, pero yo le puedo decir que casi la mayor parte de mi vida la dediqué a
a las cosas materiales, pues sí me acordaba de Dios y lo conocía, recorría a Él cada vez que tenía un problema, pero, pero no como ahora. Y yo creo que igual que a mí, a muchos nos ha pasado de la misma manera. Entonces, yo lo invito a que el día de hoy hagamos esa reflexión. Nunca es tarde. Mire, nunca es tarde. Yo hice ese cambio en mi vida cuando tenía 50 años. Ya eso ya hace 14, 15 años. 15 años que dije, bueno, ya basta de ignorar las cosas espirituales y me dediqué a conocer más de Dios y me di cuenta que el Dios que yo creía que era nada que ver, es un Dios mucho más espectacular, mucho más sobrenatural, mucho más amoroso del que yo creía o del que yo pensaba. Pero eso solamente te das cuenta cuando te metes y lo conoces. Entonces, yo quiero a través de estos mensajes en vivo invitarte a que sea algo frecuente, que sea todos los domingos, hasta que tengamos ya la oportunidad de juntarnos en la iglesia. Entonces ya suspenderé las transmisiones en vivo o podría hacerla desde la iglesia, no sé, sería cuestión de analizarlo y ver si tenemos los recursos en la iglesia para poder transmitir en vivo. Si no, lo que voy a hacer es grabar el video de la predicación de la iglesia y luego subirlo a nuestro canal de YouTube, el cual aprovecho la oportunidad para invitarte. La iglesia Cristo Señor Altísimo, que es a la que yo pertenezco, tenemos un canal de YouTube en el cual estamos poniendo todos los mensajes como este de los domingos, y aparte estamos subiendo otro tipo de reflexiones que nos ayuden a entender lo que está pasando en nuestra vida y sobre todo que nos ayuden a actuar conforme a lo que Dios quiere. Eh, Ese canal lo puedes encontrar en YouTube si pones en el buscador Iglesia Cristo Señor Altísimo. Ahí te va a aparecer nuestro canal y hay listas de reproducción donde vas a ver mensajes, vas a ver reflexiones y otros recursos que tenemos ahí. Yo te invito a que entres ahí en ese canal de YouTube y que te suscribas, ¿verdad? Que lo compartas con más personas. Mi propósito y el sueño que yo tengo, que es algo que yo le pido al Señor, es que más gente tengan acceso a este y a otros recursos, ¿verdad? No nada más al mío, a otros recursos que existen en el Internet para poder conocer un poco más de su palabra. Pero bueno, yo te invito a que te suscribas a este canal, es Iglesia Cristo Señor Altísimo. Te vas a YouTube, pones buscador, le das clic, te va a desplegar la pantalla. Yo te pediría de favor que te suscribas, que me dieras un me gusta, con eso con la intención de ir viendo a cuánta gente estamos llegando. Y compártelo con aquellas personas que tú creas que, que necesitan conocer un poco más de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, dado que ya estamos de lleno, ¿verdad? Voy a empezar y déjenme empezar la reflexión de la palabra con la lectura de un capítulo de la Biblia que nos advierte y nos dice qué es lo que está pasando. De ninguna manera yo pretendo hacer un mensaje sensacionalista o infundirte miedo. No, no quiero eso, no quiero que en este momento caigas de rodillas y no, no, o sea, lo que quiero es compartir contigo lo que la palabra de Dios nos enseña para que podamos entender qué está pasando, que podamos ubicar qué está pasando con todo esto que se nos ha venido, donde ha habido terremotos increíblemente fuertes, ha habido tsunamis, mucha gente ha muerto,
Y ahora esta pandemia, igual que las anteriores, que se nos viene encima y nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano y nos damos cuenta también de la magnitud de Dios. Entonces, lo que yo te quiero dar a entender es que ninguno de las cosas que está pasando son nuevas. Está escrito que así tenía que ser. Entonces, quiero compartir contigo la lectura de este pasaje que nos advierte. Es un pasaje donde Jesús le habla a sus discípulos, te habla a ti, me habla a mí y nos dice que estemos preparados. Entonces es en el capítulo 24 del libro de Mateo. Bueno, si tienes la Biblia, puedes apuntar, puedes ir ahí. Yo voy a leerlo, en donde Jesús le habla a sus discípulos y el versículo 1 de Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué templo se refiere? Bueno, al templo de Jerusalén, el templo que los judíos le erigieron a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y en donde todo judío tenía que ir y hacer oración y congregarse. Eh, Era un templo realmente hermoso, un templo que fue hecho con todo lujo, ¿verdad? Entonces, seguramente los discípulos cuando salieron le decían a Jesús, mira, maravíllate del templo, ¿verdad? Que es hermoso. Pero Jesús les dijo que iba a ser destruido. Y aquí nos damos cuenta de algo, el poder que tenía Jesús. Porque él estaba profetizando algo que sucedió realmente en el año 70 después de que Cristo murió, de que fue crucificado. En el año 70, ¿verdad? Los romanos, comandados por Tito, llegaron a Jerusalén después de una revuelta de los judíos y sofocaron esa revuelta destruyéndoles el templo. Y ese templo que se maravillaron no quedó piedra sobre piedra, así como Jesús se los había advertido. Para que te des cuenta que las palabras de Jesús tienen un peso mayúsculo. Y en ese mismo capítulo de Mateo 24, también habla de las señales antes del fin. De qué fin? Del fin de esta era, del fin de este siglo. Y Jesús nos advierte qué es lo que va a pasar, con la intención de que estemos atentos y alertas, de que no nos agarre por sorpresa y de que sepamos lo que está pasando. Entonces, en el capítulo 3 de ese mismo, perdón, en el versículo 3 de ese mismo capítulo, Mateo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Tú has oído de guerras, de rumores de guerras? Claro que sí. ¿Has oído de terremotos? También. ¿De tsunamis, que es un tipo de terremoto marítimo? También. ¿Hambres? Pues claro. Ahora, ¿has oído hablar de pestes? Claro. Lo que tenemos ahorita es considerado como una peste. Es una pandemia. Es un virus. Es un cuerpo minúsculo. Un virus minúsculo, imperceptible a la vista natural, pero tan destructivo y tan mortal que ahorita ya son miles de personas que han muerto por este virus. Aquí nos dice Jesús
que todo esto será principio de dolores. Es el principio. Sigo en el versículo 29. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra ida no sea en invierno ni en un día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mirad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro
y el crujir de dientes. Este pasaje es muy hermoso y nos habla de lo que sucederá en los posteriores días, en los finales días. No es el propósito de este mensaje entrar en el detalle de lo que aquí se acaba de leer. Lo único que quería yo hacer es darles a conocer lo que la palabra de Dios dice que está pasando. Y de esa manera, usted y yo podemos darnos cuenta que esto que está sucediendo está profetizado. Y eso nos ubica en el tiempo que estamos viviendo. Porque cuando las ramas de la higuera están tiernas y dan sus hojas, dice nuestro Señor Jesucristo, el verano viene. Y estamos viendo que esas cosas que Él dijo que iban a venir están sucediendo. Entonces el verano viene. La venida del Hijo del Hombre está cerca, hermanos, amigos, familiares. Mire, aquí yo no pretendo, si eso es lo que alguna gente piensa, convertir a nadie. Yo soy cristiano, sí, lo reconozco y lo acepto y de mucho orgullo, pero igual me gustaría que personas de otra denominación, católicos o inclusive testigos de Jehová, no sé, se unieran a este grupo. No es mi intención a través de estos mensajes convertir a nadie. Yo no tengo ese poder. El poder lo tiene Dios y el poder lo tiene la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice en su palabra que cuando conoces la palabra, la misma palabra te hace libre. Entonces, yo lo que único que quiero es compartir contigo un mensaje que nos haga reflexionar. Y nuevamente vuelvo al punto, ¿qué tanto hemos dedicado a nuestra vida espiritual? ¿Qué tanto estamos dándole alimento a nuestro espíritu? ¿O únicamente nos estamos enfocando en nuestra vida material? Lo que tenemos que saber, porque eso también lo establece la Biblia, es que somos seres vivientes que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sí, hay una trinidad de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y que en esa trinidad que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Uh, el pecado, cuando vivimos en pecado, cuando nos estamos entregados al pecado, aún sin saberlo, dice la Biblia, que nuestro espíritu se desvanece, se apaga, ¿verdad? Está muerto, ¿verdad? Y únicamente tenemos alma y espíritu. Y la diferencia entre el alma y el espíritu y el cuerpo es la siguiente. Mire, con el cuerpo sabemos todos que hay 5 sentidos con los cuales usted y yo tenemos el contacto con el resto de nuestro ambiente, del mundo, ¿verdad? Que es el oído, es la vista, es el olfato, es el gusto y es el tacto. Con esos 5 sentidos nos damos cuenta de dónde estamos, quiénes somos, si hace frío, si hace calor, etc. Toda esa información, ¿a dónde se va? Pues se va a nuestro cerebro. Bueno, el cuerpo es eso, es lo que podemos ver, son todo el organismo, es esa máquina perfecta que Dios creó. Y nuestra alma está compuesta por nuestra inteligencia, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones y nuestra voluntad. Ese es el alma. O sea, toda la información que el cuerpo recoge se va a el alma, porque en el alma está la inteligencia, las emociones y la voluntad. Entonces, y luego hay un tercer elemento que es el espíritu. Usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, fuimos hechos espirituales. Pero el pecado mata al espíritu, porque la paga del pecado es la muerte. Así dice la Biblia, y la muerte espiritual. Entonces, cuando estamos entregados al pecado, nuestro espíritu no está activo, únicamente somos almáticos y nos dejamos llevar por lo que aprendemos, por lo que en el mundo nos enseñan y vivimos alejados de Dios. O a Dios lo tenemos de una manera muy, muy diferente. Entonces, el propósito que tengo aquí es de que entendamos, ¿verdad?, que ese espíritu tiene que ser renovado, tiene que ser resucitado, tiene que volver a nacer. Entonces, esa es mi intención y nuevamente el mensaje que aquí estoy transmitiendo
es con esa intención, ¿verdad? De que conozcamos un poco la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en el tema de este mensaje, que es la ociosidad espiritual. La ociosidad espiritual, donde en este momento, en donde tenemos tanto tiempo libre, porque estamos en casa, eh, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Y a lo mejor aquí tú estás aprovechando y dormir, o estás aprovechando y simplemente no hacer nada, o comer, o ver la televisión, o ver películas. Pero ¿qué tanto de eso está alimentando tu espíritu? ¿Qué es la ociosidad espiritual? Entonces quiero leerte varios pasajes de la Biblia y ir entrando en el concepto de ociosidad espiritual. ¿Qué es? ¿Por qué no debemos estar ociosos? ¿Y qué tenemos que hacer para no estar ociosos? ¿Verdad? Entonces quiero leerte el pasaje que está en Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de Espíritu Santo según su voluntad? Aquí nos está diciendo de que debemos de preocuparnos por mantenernos en salvación, por ser salvos, por tener a Cristo y tener la oportunidad que cuando moramos vayamos con Él. Pero aquí el problema está en que tenemos que trabajar por esa salvación. Tenemos que estar dedicados y alimentarnos, porque si no nos alimentamos, la salvación se puede desvanecer. Y la salvación es un regalo. Ni siquiera tú o yo la merecíamos. Es un regalo que Dios nos dio y es el más grande regalo que Dios nos ha dado. En Lucas capítulo 10, versículo 20, dice, el Señor le dice a sus discípulos, después de que los manda a predicar y a echar fuera demonios, a los discípulos que él tenía, sus apóstoles y otras personas más, los manda, ellos regresan, ¿verdad? Regresan pues muy gustosos porque tuvieron éxito, ¿verdad? Pero aquí les dice el Señor en Lucas capítulo 10, versículo 20. Dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nos dice, el más grande regalo es tu salvación. Y gózate por eso. Gózate con gozo eterno, porque cuando estemos ya en presencia del Señor, vamos a estar gozando de esa salvación y vamos a ver todo lo que eso significa. Entonces, ese es el verdadero gozo, de saber que cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar con Él. Entonces, la salvación es algo que tenemos que cuidar con mucho cuidado, ¿verdad? En Filipenses 2, capítulo 12 al 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo que tú y yo, todos, queremos que al morir estemos en la presencia de Dios. Todos. Yo no conozco, o al menos no he conocido a alguien, no he conocido, a lo mejor hay, de gente que diga, no, para mí yo no hay problema, yo si voy al infierno no hay problema, yo allá me voy ya. No he conocido a nadie así y espero nunca conocerlo, ¿verdad? Pero la persona como tú y como yo creo que lo que queremos es que cuando muramos podamos estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesús. Pero
que tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar esa salvación. Yo voy a preparar otro mensaje, hermanos, amigos, familiares, en donde les hable con más detalle acerca de la salvación, para que podamos entender qué es la salvación y cómo se consigue, porque es lo que todos queremos. Ahorita el propósito de este mensaje es que no estemos ociosos espiritualmente, porque si estamos ociosos espiritualmente, estamos en riesgo. Estamos en riesgo de ser tentados, de ser atacados, de ser sujetos a tentación y que podamos entrar en situaciones que no nos convienen y que nos van a poner en riesgo de nuestra salvación. Porque la salvación se puede perder. La ociosidad espiritual, ¿qué es? Bueno, pues es la inactividad total o parcial de los sacrificios espirituales. Sí, te lo voy a repetir, la ociosidad espiritual es la inactividad, o sea, que no hagas nada o que hagas muy poquito de los sacrificios espirituales como cuáles, como llevar una vida de oración. La oración es la manera en que nos comunicamos con Dios, pero hay gente que no ora, hay gente que no le da importancia. O por ejemplo, leer la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no ha abierto la Biblia? ¿Cuánta gente no conoce la palabra de Dios? Tú no puedes decir que conoces a Dios si no conoces su palabra. En su palabra está descrito quién es Él, lo que significa, lo que Él puede hacer, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, estar ocioso espiritualmente es no orar, es no preocuparte por conocer de Dios y de su palabra. Estamos más preocupados por ver cuál es el estreno de Netflix, o cuál es el capítulo siguiente de la serie que estoy viendo, o cuál es el partido de fútbol que sigue. Estamos más preocupados y ocupados por eso, que es un alimento que no es para el espíritu, y no estamos preocupados por conocer el capítulo 24 de Mateo que acabamos de leer, o todos estos versículos que les estoy leyendo en este momento. Que estos versículos nos dan la luz de la verdad y nos dicen qué tenemos que hacer para que cuando muramos tú y yo tengamos la posibilidad de llegar a vivir eternamente a su lado, al lado del Señor, al lado de Jesucristo. Entonces, la sociedad espiritual es eso, no hacer nada o hacer muy poco, no orar o rezar, como le quieras llamar, o no conocer de Dios, no conocer de la palabra. Ahorita no hay la posibilidad de ir a las iglesias porque están cerradas, la mayor parte de ellas están cerradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quedarnos sin hacer nada? ¿A simplemente dedicarnos a comer a dormir y a ver la televisión y a ver películas y a estar alimentando el alma y no el espíritu? A eso se le llama ociosidad espiritual y te pone en riesgo, porque lo que hace es alimentar tus deseos carnales. No te ayuda en nada a incrementar tu fe, a fortalecer tu fe, porque seguramente en estos momentos de crisis, los ataques satánicos deben estar a la orden del día. En muchas maneras, Satanás puede tentarnos, aprovechando nuestra debilidad, aprovechando el gran temor que se ha despertado en la población. ¿Qué otro ejercicio o qué otro sacrificio espiritual podemos hacer? Pues ayunar. Ayunar es la abstinencia del alimento por un espacio de tiempo. Tampoco tengo el propósito en este mensaje de hablar del ayuno. Habrá oportunidad de tocar ese tema. Como puedes ver, hay muchos temas que podemos hablar y que vamos a hablar. Si tú me regalas tu tiempo y te conectas a los domingos, o si recurres al canal de YouTube que te dije, Iglesia Cristo Señor Altísimo, seguramente vas a encontrar muchas reflexiones como estas que nos van a ayudar a entender un poco más de lo que tenemos que hacer para que cuando tú y yo llegamos a ese punto, entonces que muramos, podamos estar en la presencia de Dios. Otro tema también muy interesante que también voy a tocar en estos mensajes es qué pasa después de la muerte. ¿Te has preguntado qué pasa después de la muerte? Mucha gente no sabe qué pasa.
Mucha gente tiene miedo a morir porque no sabe qué pasa después de la muerte. Voy a tocar ese tema que es súper interesante y la palabra de Dios nos lo explica. Nos dice claramente qué es lo que va a pasar. No, no es nada que esté oculto, es un misterio que nos fue revelado. Entonces, todos esos temas los voy a tocar aquí y espero que me regales tu atención. Entonces, la sociedad espiritual es estar cero actividad espiritual o hacerlo muy poquito en cuanto a llevar una vida de oración, en cuanto a leer la palabra o escuchar estos mensajes que se están poniendo en el Internet. Ahorita hay muchos mensajes en el Internet que hablan de la palabra de Dios, en hacer ayunos o simplemente en obedecer la palabra, ¿verdad? En ese momento del encierro hay muchas eh, caracteres que se están enfrentando unos contra otros, esposas con esposos, padres con hijos. Por el mismo encierro se crispan los ánimos y hay pleitos, hay discusiones, en lugar de estar unidos y estar orando y estar pidiendo para que esto pueda pasar rápidamente. Entonces, la sociedad espiritual es la madre de todos la incredulidad. La incredulidad es ocasionada por la sociedad espiritual. Ahora quiero leerte Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 12. Dice, y aquí habla de un pasaje muy hermoso, de las 10 vírgenes. Vamos a leerlo y después déjame explicarlo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Fíjate, aquí nos está diciendo, si queremos ir al cielo, bueno, aquí nos da un ejemplo, que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Es Cristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjese nada más, qué hermoso pasaje. Todos queremos entrar al cielo, todos queremos ir a la presencia de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Mire, en este caso, en este ejemplo, el aceite es una representación del Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo para mantener vivo el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Qué estás haciendo para mantenerte en el camino de la salvación? ¿Qué estás haciendo para cuidar y guardar tu salvación? ¿Estás alimentando tu espíritu? ¿Estás obedeciendo la palabra? ¿Estás conociendo de la palabra de Dios? No es algo tonto, no es algo de fanáticos. Ahora más que nunca estamos viendo cómo en un abrir y cerrar de ojos miles, si no es que millones de personas, y si no es que la misma humanidad puede desaparecer. Estamos dándonos cuenta, y nadie me puede decir que no, de la fragilidad del ser humano. Ya es tiempo de que pongamos un alto a nuestra sed de ser y de tener, porque son cosas que alimentan nuestro materialismo. Ya es tiempo de que nos pongamos a pensar qué está pasando con nuestra vida espiritual. Porque yo te digo algo, algún día vamos a morir. Algún día vamos a morir. Y el morir alejado de Dios, como dice aquí,
cuando nos enfrentemos ante el Señor en el juicio, porque más adelante te voy a explicar qué pasa después de la muerte, y cuando nos demos cuenta que no estamos preparados, que estamos como las 10 vírgenes, que nos dormimos espiritualmente y que no hicimos nada por alimentar nuestro espíritu, nos vamos a quedar fuera. Entonces ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, es tiempo de reflexionar, pero de reflexionar en algo que realmente valga la pena. Ya es tiempo de que tu vida espiritual reviva, renazca, que la alimentes. ¿Sabes qué es la ociosidad espiritual? Déjame poner un ejemplo aquí de lo que es la kriptonita para Superman. Y déjame río porque, bueno, pues dices, oye, qué ejemplo tan tonto. Pues sí, pero pues más claro que eso ni el agua, ¿no? O como decía un amigo, más claro que eso ni la Coca-Cola. La ociosidad espiritual es la kriptonita para nuestra fe. Así como nacía Superman, que lo debilitaba y lo ponía todo guango. Bueno, la ociosidad espiritual así nos pone. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6, fíjate lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Has buscado a Dios? ¿Te has preocupado por conocerlo? Estos mensajes tienen ese propósito, ayudarnos a todos a reflexionar de que sin fe viene la incredulidad, que la incredulidad produce desobediencia, que la desobediencia produce iniquidad o pecado, y que la paga del pecado es la muerte. Déjame ahora leerte un pasaje que habla de que la salvación la podemos perder. Y dice, está en Ezequiel capítulo 33, versículo del 13 al 15. Dice en la palabra de Dios, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Como también decía un amigo, así de claro o te frío un huevo. Aquí nos da una idea, pero muy precisa, de que no nos podemos dormir en nuestros laureles, de que tenemos que alimentarnos y alimentar nuestro espíritu. Alimentar nuestro cuerpo, alimentar nuestra alma, no nos van a aprovechar para salvación. Tenemos que alimentar nuestro espíritu y el único alimento de nuestro espíritu es la palabra de Dios. No hay otro alimento. Es la palabra de Dios, es lo que nutre, es lo que alimenta, es lo que hace crecer, es lo que fortalece. Ya sabemos qué es la sociedad espiritual, ya sabemos qué repercusiones tiene si entramos en sociedad espiritual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, fíjate, la palabra de Dios es tan hermosa que nos da todas las respuestas. Y en el libro de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Analicemos cada una de esos pasos que recomienda Pedro. Añadid a tu fe virtud. ¿Qué significa eso? Dice Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. De nada sirve que tú conozcas toda la palabra de Dios y no la lleves a cabo y no la pongas por obra, porque la virtud es la capacidad de poner por obra lo que tú aprendiste. Te pongo un ejemplo. Hay virtuosos, músicos y hay pianistas. Virtuoso se le llama porque es una persona muy competente, es una persona que toca el instrumento hermosamente. Pero el llegar a ser virtuoso no se lo dio nada más el conocimiento de cómo se toca un piano. Primero tuvo que entender y tuvo que aprender a cómo hacerlo y después, para llegar a ser virtuoso, tuvo que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar hasta hacerse un virtuoso. Lo mismo es con la palabra de Dios. De nada sirve que conozcamos la palabra de Dios si no la llevamos por obra. Para no estar ociosos, debemos de aprender de la palabra de Dios y ponerla por obra, llevarla a cabo. A la virtud, conocimiento. ¿Qué significa eso? Si tú conoces poquita palabra de Dios, pues vas a ser muy poquitamente virtuoso. Déjame tomar el ejemplo. O sea, si quieres llegar a manejarte como Dios quiere que nos manejemos en esta vida, tenemos que conocer ampliamente su palabra. Entonces, no te va a servir conocer un pasaje, un versículo de la Biblia y llevarlo a cabo si desconoces todos los demás, si desconoces la gran parte de la palabra de Dios. Entonces, a lo que ya hiciste, que pusiste por obra, ahora dedícate a conocer más palabra de Dios para que la pongas más por obra. Entonces, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué? Porque el conocimiento y llevar a cabo, obedecer la palabra, se necesita dominio propio. Porque te pongo otro ejemplo. La palabra dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Pero eso no es tan fácil. Se necesita dominio propio. ¿Qué es dominio propio? El controlar las emociones. El sujetar la voluntad a la palabra de Dios. Que no permitir que la emoción me lleve por otro lado. Dominio propio es controlar mi voluntad y ponerla a servicio de la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra me va a decir qué hacer, pero yo tengo que poner mi carácter para poder cumplir y dominarme a mí mismo para poder obedecer la palabra de Dios. Al dominio propio, paciencia, ¿sí? Porque a lo mejor tú vas a hacer tu mejor esfuerzo y vas a obedecer la palabra y te vas a controlar, pero las otras personas no. Tienes que ser paciente. La paciencia es la virtud de poder esperar que las promesas de Dios se cumplan en el tiempo que Dios tiene, no en nuestro tiempo. La paciencia nos da la capacidad de esperar que las cosas se hagan cuando Dios quiera hacerlas, no cuando nosotros queremos hacerlas. Entonces, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Piedad es actuar conforme a la palabra de Dios. Si tú eres paciente y no te dejas llevar por las emociones, entonces con cierta facilidad, vas a poder obedecer la palabra de Dios. Y una persona piadosa es una persona que obedece la palabra de Dios, aún en las situaciones en donde la emoción, el carácter quiera salir y quiera brincar, esa persona va a controlarse con dominio propio y va a obedecer la palabra. A la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Dice la palabra de Dios que el amor lo es todo. Que si en tu corazón no hay amor, no va a ser imposible que obedezcas la palabra de Dios. Porque si quieres
obedecer la palabra de Dios en toda su totalidad, en tu totalidad. Dice la palabra que teniendo amor en tu corazón, lo vas a hacer. Pero amor por Dios, amor por el prójimo y amor por ti mismo. En esas tres áreas. El amor es fundamental en nuestro caminar hacia Él. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué fruto están hablando? ¿De qué fruto está hablando? Y con eso termino. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu, vamos a dar fruto, el fruto que el Señor quiere, en estas 9 áreas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Próximamente voy a hacer otro mensaje para explicar nada más este pasaje. Como ves, hay mucho de qué platicar, hay mucho que aprender. Regálame tu tiempo. Ve a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristo Señor Altísimo. Ahí vamos a estar subiendo mensajes, reflexiones. Este transmisión en vivo la vamos a grabar y la vamos a subir ahí. Ya hemos subido 2 anteriores para que las consultes. Comparte este canal para que más personas lo vean y disfruten de lo que es la palabra de Dios. Yo espero que este mensaje te haya ayudado a entender que en este tiempo lo que menos podemos hacer es estar ociosos. Hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, hay mucho que orar, hay mucho por hacer. No te dejes dominar por la pereza, por la indiferencia, por la apatía, por la incredulidad, por el temor, por el miedo. Los tiempos finales se acercan, pero no es para tener miedo, al contrario, es para gozarnos, porque en ese tiempo vamos a poder mirar a Jesús cara a cara. Yo espero que hayas disfrutado de este mensaje y nuevamente agradezco la atención que me haya regalado en este día. Y yo me voy a despedir con oración para que podamos despedir esta transmisión. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de tener este tiempo para hablar sobre lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Tú nos amas con amor eterno y quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra en este día nos ha querido enseñar. Ayúdanos para tener dominio propio. Ayúdanos, Señor, para poder amar a nuestro prójimo, amarte a ti, amarnos a nosotros mismos. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor. Yo te pido que nos sigas dando esta oportunidad para que este canal pueda seguir creciendo y para que tu palabra, la palabra de Dios, de nuestro Padre Celestial, llegue a todas aquellas personas que lo necesitan. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.